Hola Alejandro. Hola Ale, ¿me escuchás? Hola Alejandro, ¿me escuchás? Hola. No lo veo aún al doctor, por lo menos en mi pantalla. No sé si... No, como entró ahí. No lo veo a Alejandro todavía, por eso le digo. A ver dónde anda. Yo soy Juan Manuel, soy de la facultad. Acá está, Alejandro. Lo vamos a pasar de anfitrión, a ver. Está silenciado todavía. No se lo escucha, doctor. Hola Alejandro, ¿me escuchás ahora? Juan Manuel habla. Hola Ale. Hola Alejandro, ¿me escuchás? Hola Ale, ¿me escuchás? Sí. Bueno, Juan Manuel habla. ¿Todo bien, Firpo? Sí. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto, Ale. Ah, buenísimo. Bueno, Ge- te dejé de anfitrión, Genial. pero apoyo cualquier cosa. ¿Estoy yo de anfitrión? Ya te puse de anfitrión, ya los admití a todos los chicos que estaban, así que están esperando el regreso sin gloria de Firpo. Muy bien. Si pueden abrir, perdón que los interrumpa, si pueden abrir, dejar abierta la sala de espera, así Alejandro no tiene que ir aceptando uno por uno. Eso siempre lo hacemos. Dale, perfecto, yo se la dejo abierta. Bueno, Ale, todo tuyo. Bueno, listo. Veo que está entrando más gente. Bueno, creo que ya... ¿Cómo? 72 tenés. 80 me figuran acá. Sí, está bien. Perfecto, ahí entraron los otros. Buenísimo. Bueno, Ale, ¿todo bien? ¿Tus cosas? Sí. Sí, por suerte sí, gracias. Me alegro. En cualquier momento ando por tu casa ahí de la diagonal. Bueno, con mucho gusto. Dale, te mando, así tomamos un café. Te mando un abrazo. Bueno, Chao, Ale, hasta luego. listo, gracias. Por favor. Bueno, creo que ya están todos, ¿no? A ver. Creo que ya están todos, ¿no? Bueno, vamos a comenzar con esta segunda parte. Primero quería hablar con ustedes fundamentalmente por el tema de los parciales, ¿no? Para saber si ha habido algún tipo de problema, si han tenido alguna dificultad. Yo he advertido algunas dificultades en el parcial que más que nada están relacionados con conceptos de la parte general. Es decir, lo que se vio, lo que se pudo ver del parcial fue que había varios problemas a la hora de distinguir casos de autoría, casos de participación, muchos inconvenientes a la hora de analizar los tipos penales en su conjunción con otras figuras,
delictivas. Creo que ahí no estaba del todo claro, por lo menos las reglas generales del concurso ideal o del concurso real. Y me pareció que en su momento nosotros habíamos dicho que esto debía ser repasado, porque cuando vemos o analizamos un tipo penal de la parte especial, la norma lo establece desde un punto de vista de un autor único, de alguien que reúne las calidades para su comisión, pero a veces la realidad es completamente distinta y diferente, ¿no? A veces la realidad nos demuestra que hay varias personas que intervienen, hay varias personas que participan en el hecho, hay algunos que intervienen de un modo y otros de otro, las penalidades son diferentes en uno u otro caso. Hay veces que se conjugan hechos que vistos individualmente podrían ser constitutivos de un delito en particular, pero que a la luz del propósito o de la finalidad del autor, ese delito queda desplazado o no, depende según las circunstancias. Y aquí advertí algunos problemas, en general estoy hablando, ¿no? Ha habido algunas excepciones, por supuesto, de gente que se notaba que por ahí manejaban más esos conceptos. Doctor, perdón que lo interrumpa. Le están pidiendo para ingresar. Se ve que está cerrada la sala de espera. Gracias. Ahí admití, creo que están todos, ¿no? Yo por las dudas le avisaba. No queda abierto acá. No me queda abierto. Pero bueno, ahí se agregaron algunos más, ¿no? Sí, sí. Les decía, por nuestra parte, lo que advertí, que fue la mayoría o en líneas generales con conceptos y categorías de la parte general, ¿no? Esto es muy importante. El primer día de clase recuerden que les dije, miren, cuando vamos a ver la parte especial es necesario primero tener algunos conceptos bien en claro de la parte general, porque la realidad nos demuestra eso, que es muy difícil que haya un hecho único con un autor único, que aparezca de esa manera. A ver, discúlpenme, ahí estoy admitiendo. Y esto es lo que se vio en el parcial. Y más que nada la conjunción delictiva, es decir, cuando aparecen distintas conductas que vistas en forma individual autónoma podrían ser constitutivas de un delito, pero que en relación a la finalidad del autor o por constituir el medio comisivo representaban otra figura delictiva, es decir, estamos hablando del caso de concurso aparente. Fíjense que no es para todos y también depende de la comisión. En un supuesto que habíamos puesto de dos sujetos que interceptaban a una joven y alguien ejercía actos de contenido sexual, el otro ejercía actos de contenido sexual mientras las estaba sujetando, aparecían en juego las figuras de coacción por obligar a alguien a hacer o tolerar algo contra su voluntad. Aparecía la figura de la privación ilegítima de libertad y las figuras del abuso sexual, que podía ser o no gravemente ultrajante. Y en algunos casos, digo por la comisión, ¿no? Depende de la comisión de que se trataba, hicieron concurrir todos estos delitos, y en algunos supuestos en forma real. Incluso visto desde el punto de vista de lo gravemente ultrajante y del grave daño a la salud física o mental de la víctima, si ustedes se ponen a sumar las penas, si se tratara de un concurso real de delitos entre la coacción, la privación ilegal de la libertad y el abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por el grave daño a la salud de la víctima, la pena que le daba a este sujeto era de 8 a 26 años. Si lo mataba tenía menos pena que un caso de abuso sexual.
Fíjese la desproporcionalidad al no tener en claro cómo funcionan los concursos delictivos, los aparentes concursos delictivos entre las distintas figuras penales. Nosotros no pedimos que se haga una sumatoria de penas, que se identifique una pena, simplemente la mencionamos en términos genéricos, pero hay que tener en cuenta en derecho penal que no todo hecho es de por sí constitutivo de un delito de los previstos en el Código, si esto va unido a una finalidad del autor que se concreta o no. Entonces, de ahí la importancia de tener bien en claro los concursos aparentes de leyes, los concursos delictivos, cómo funcionan de una unidad delictiva o si se puede tomar como hechos independientes. Esto fue lo que, en cierto modo, y en la generalidad de los casos, o en algunos casos, me llamó mucho la atención. Por eso me parece que para esta segunda parte del cuatrimestre no dejen de repasarlo todo eso, porque es muy importante, es muy importante. Por otro lado, quiero aclararles otra cosa, el tema de las notas, ¿no? A veces algunos me han escrito, y dicen, pero si yo tengo bien la respuesta, ¿por qué tengo una nota un poco más baja que otro? En fin, a la hora de calificar, lo que tuve en cuenta fueron varias cosas, no solo si la respuesta era adecuada o por lo menos parecía adecuada a lo que yo podía llegar a pensar, sino más que nada a la coherencia argumentativa respecto de la misma. Tuve en cuenta también el estilo, el lenguaje jurídico utilizado, las formas, la claridad expositiva y argumental. Entonces pudo haber dos parciales que llegaban al mismo resultado y tenían diferente nota, pero es por esto, simplemente porque tuve en cuenta todo este tipo de variables, ¿no? Esto no es una facultad de matemáticas, nosotros estamos hablando de derecho, estamos hablando de una ciencia que tiene estas características, donde la argumentación es muy importante, el estilo, la manera de redactar. Eso nos va dando una muestra de cómo se va entendiendo la figura penal y su relación con otras figuras penales y se llega a través de un desarrollo más o menos coherente a una solución coherente. En algunos casos he tenido en consideración, más allá de la solución, la línea argumentativa y no tanto el resultado, pero siempre y cuando en la medida que fuera coherente. No me acuerdo si era en este o en el parcial o en el recuperatorio, salvo muy pocas excepciones, recurrieron a la norma del artículo 48, cuando hay partícipes que conocen las circunstancias de agravación de la pena. Creo que fue en el supuesto de que participaban 3 personas y uno de ellos era el hijo de la víctima. ¿Qué pasaba con los restantes que intervenían, ¿no? También habría que tener en consideración si formaban un caso de coautoría y en una agravación por el concurso de 3 o más personas. Entonces no me interesaba tanto la solución, sino la coherencia en sí misma del supuesto. Por eso algunos habrán visto una nota u otra diferente, aun cuando tenían la misma solución, porque se tenían en cuenta este tipo de variables. Doctor, yo tengo una duda respecto a ese caso que planteó, porque yo encontré disidencias entre 2 autores y me surgió mucha duda de qué poner. Sí, yo tuve por ese examen supuesto. y me surgió la duda porque Bob hizo una cosa y en lo que habíamos subido al campo decía lo contrario. Entonces, al momento del examen, muchísimas dudas en ese caso específico, pero bueno, al final me decidí por una opción y la puse. Pero bueno, eso le quería comentar la situación para saber bien para el próximo examen, por ahí que tomar de referencia. Porque, no, está muy bien. Y vuelvo a lo que decía recién. No me interesa tanto si se coincide con uno o con otro autor. Lo importante es que tenga una línea coherente. Podemos estar de acuerdo o no en eso, pero sí que sea coherente. No podemos decir, este sujeto le corresponde solo el 81, los otros 2 no tienen nada que ver porque no tenían ninguna relación con la víctima. Y las condiciones de comunicabilidad de las circunstancias del artículo 48, por ejemplo, no recuerdo bien ahora cómo era, pues encima pasó todo esto del recuperatorio y con 2 comisiones, pero eso es lo que me interesaba. Ahora bien, quería aclarar esto. No lo hacemos porque simplemente por una cuestión de torturarlos a ustedes. Nos parece que la mejor manera de que ustedes comprendan el funcionamiento, el objetivo de la cátedra es que ustedes puedan llegar a comprender
el funcionamiento de supuestos que en la realidad son completamente distintos a los que aparecen en una norma aislada, con un autor único y un solo hecho delictivo. Entonces, esto sirve como ejercicio, más que nada. De la práctica uno va aprendiendo, y este es nuestro objetivo, que ustedes tengan una idea, una noción de cómo arribar a una conclusión partiendo de una hipótesis, un desarrollo y una conclusión coherente, vinculada con la utilización de argumentos jurídicos, ¿no? Es un poco el Doctor, objetivo que pretendemos acá, sí. que quizás No estaría sé bueno quién habla. que Josefina habla, no sé. Sí. Que quizás estaría bueno que nos puedan dar prácticos o casos para resolver por una cuestión de que, particularmente a mí, cuando lo estudiaba muy, ponele, bien jurídico protegido, acción disvaliosa, resultado disvalioso, lo que sea, sujeto activo, pasivo, por ejemplo. Entonces, quizás se hace difícil a la hora de argumentar, porque lo estudio de otra manera y lo tengo que poner en práctica de otra. Particularmente a mí, no sé si a otro le pasó. Tengo entendido que se han hecho varios trabajos prácticos, se han ido Se hicieron, aportando. se hicieron dos y uno antes No del sé parcial. exactamente la cantidad, pero incluso en este último periodo también, este periodo que estuvimos en receso, tengo entendido que alguno de los profesores subió algún caso práctico para ir precisamente tomando la práctica de todo esto, ¿no? Sí, Julio Ortiz subió, de sus temas subió de todo. Subió, por ejemplo, el día contra la propiedad y subió de robo, hurto, extorsión, de todo. Fue subiendo un poco de todo. Eso sí, por ahí lo que dice José más que nada es decir, bueno, si se dan tantos temas, por ahí más variado, es lo que yo único observé, pero la verdad que se subieron. Y la verdad que los hicimos estaban buenos, eran prácticos para razonar. Exactamente, ese es un poco el sentido. Me disculpan nada más que un segundo, que estaba esperando una llamada, un segundo, estoy con ustedes. Perdón, ya estoy, perdón por la interrupción. Sí, podemos intensificarlo, podemos hacerlo más variado, todo eso. Claro, es Pero lo que solamente recién puso, perdón, doctor, la interrupción, lo pusieron los chicos en el chat, que se dieron solamente de delitos contra la propiedad. Y había una cantidad de temas contra la vida, la seguridad, los demás, perdón, los temas que vimos en la primera parte, se me mezcló, perdón. Y bueno, y por ahí más variado eso estaría bueno. La verdad que el Julio subió bastante y estuvo muy bueno, pero bueno, por ahí de otros profesores que dieron otros temas, como para tener una referencia, pues se tomaron varios temas, entonces por ahí por eso. Pero yo la bien, verdad bien. que por eso. Sí, lo tenemos en cuenta, podemos hacerlo más variado, pero la mecánica es la misma, la mecánica es la misma, y esto, les vuelvo a repetir, no es tanto para nosotros, sino para ustedes, porque lo que queremos lograr es que se utilice este modo de razonamiento de carácter jurídico, más que nada para llegar a una conclusión a la que podemos coincidir o no. Pero la mecánica es idéntica cualquiera sea el hecho delictivo. No obstante, lo vamos a tener en cuenta. Pero Profesor, fíjense que la idea, un segundito, decía, la idea es buscar, por un lado, plantear una hipótesis, ¿no es cierto? Porque esto sirve no solo para derecho penal, sino para cualquier rama del ordenamiento. Ustedes se van a encontrar con esto también en otras ramas del ordenamiento jurídico. Porque por ahí alguno de ustedes puede decir, bueno, yo no voy a hacer penal nunca cuando me reciba, voy a hacer derecho civil, sucesiones o derecho comercial, lo que fuere. Pero el derecho es uno solo, en definitiva, y tiene un razonamiento jurídico más o menos lineal y argumentativo, en el cual partimos de una hipótesis X, cualquiera, es decir, un acto que puede llegar a ser o no contrario a la ley, y llevamos, a través de una hilación lógica con argumentos jurídicos, a una conclusión. De decir, en este caso, si se ajusta al encuadre jurídico que estamos analizando o no. En derecho penal lo que se exige es mayor certeza, precisión, precisamente por la naturaleza del orden jurídico que estamos tratando, y por eso debemos ser más estrictos. De ahí que la utilización del lenguaje jurídico sea muy importante. Hemos dado un supuesto de un caso de hurto, no importa cuál,
Y a veces se han utilizado expresiones que por ahí no se corresponden exactamente con lo estrictamente jurídico, ¿no? He visto expresiones como agarrar, tomar, y acá lo que tenemos que analizar es si se trata de un apoderamiento o no. Se ha hablado también de apropiarse de un objeto, y este no es el sentido de la ley, pues son dos cosas diferentes. En derecho, en general, apropiarse tiene que ver con propiedad y apoderarse tiene que ver con poder, con un poder de hecho. El Código Penal no exige tanto como apropiarse, sino mucho menos como, por ejemplo, apoderarse. Y ni hablar de agarrar, tomar, sacar, son terminología no jurídica. Este tipo de prácticos, entre comillas, sirve para ir teniendo ese training para lograr, tanto desde el lenguaje jurídico como de la conclusión a través de un desarrollo argumentativo, una idea de lo que se pretende lograr. Por ejemplo, para decir, bueno, en realidad este sujeto, pongo un ejemplo cualquiera, en abstracto, no tiene nada que ver con los parciales. Su conducta quedaría incluida, por ejemplo, en el artículo 162, porque en realidad se apoderó, es decir, tomó poder, ejerció un poder de hecho sobre esa cosa. Trátase de una cosa mueble que era parcial o totalmente ajena, lo hizo en forma ilegal, que es el elemento normativo que está calificando la acción típica, la ilegalidad del apoderamiento. Debe haber, debido a esto, cada vez que hay un elemento normativo que califica la acción, estamos hablando de un dolo directo, es imposible que se cometa con dolo eventual, no hay hurto con dolo eventual, precisamente la ilegalidad del apoderamiento me está indicando el aspecto subjetivo del tipo, y por lo tanto llego a la conclusión de que este apoderamiento se realizó sobre una cosa mueble totalmente ajena o parcialmente ajena, y por lo tanto le corresponde la pena prevista para el delito de hurto. Por ejemplo, en un tema muy sencillo, ¿no es cierto? Esta es la idea, y esto va a servir no solo para el derecho penal, sino para cualquier análisis que ustedes tengan que hacer en la aplicación de una ley con relación a un supuesto determinado, ¿no? Es el ejercicio que queremos hacer. Alguien me decía algo, perdón que interrumpí. Perdón que lo Sí. interrumpa, pero creo que están poniendo en el chat que hay gente esperando. Uy, perdón. Ahí está. Creo que ya está. Si no lo queríamos interrumpir, pero no le podemos dejar de decir. Sí, Profesor, sí, sí. ¿podría decir Te algo? escucho. Sí, cómo no. Sin pecar por obsecuente, ni mucho menos, les quiero decir que esta materia es una materia muy compleja, porque requiere algo que por ahí en otras materias hasta ahora, si bien es necesario, no es imprescindible, que es el pensamiento crítico. No es fácil, por más que uno tenga pensamiento crítico dirigido a otras áreas, es muy complejo el pensamiento crítico aplicado al derecho penal. ¿Por qué? Porque requiere de un arco iris o de una visión abarcativa de diferentes aspectos que se conjugan en un mismo caso. Realmente es complejo. Y además, aparte, sumar, por supuesto, el léxico apropiado, propio del derecho y del derecho penal, no es algo tan sencillo. Por eso tal vez no es una materia para cursar, no quiero que me maten, en forma cuatrimestral. Tal vez debería ser una materia más prolongada, no sé si anual, pero semestral, porque es compleja realmente, es una materia muy compleja. Sí. Sí, coincidimos en todo, coincidimos incluso en cuanto al tiempo, y a lo que me permito agregar también que esta metodología tecnológica impide el contacto directo, que sería mucho más fluido si yo estuviera presente en un aula con todos ustedes, seguramente la cosa sería mejor. Pero nos tenemos que adaptar, nos tenemos que adaptar. De todas maneras, si bien es complejo, no es imposible. Tampoco pretendemos que salgamos de acá todos siendo Soler. La idea es esforzarse un poco más para lograr el objetivo. Y aunque no se logre, por lo menos sembrar la idea de que se debe trabajar así, en el derecho en general, ¿no? Y específicamente y con mayor énfasis en el derecho penal, precisamente por ser
una rama del ordenamiento que tiene asignada una consecuencia muy gravosa para la infracción a una norma, ¿no? Que es la pérdida de un bien apreciable para el sujeto que contraría esa disposición. Con lo cual tenemos que ser más estrictos todavía. Pero no importa, yo sé que es compleja, sé que no llegamos con el tiempo, me encantaría que fuera mínimamente semestral o anual, pero bueno, nos tenemos que atener a la normativa que nos indican desde la facultad y a su vez la facultad desde el consejo, desde la CONIAU. Y bueno, tenemos que arreglarlo con lo que tenemos. Igual, yo lo sé porque es difícil para todos, es complejo para todos, es incómodo para todos. A mí me molesta muchísimo hablar frente a una pantalla, que me veo hablando y me hace perder, me distorsiona. No es lo mismo que estar presente. Muchísimo mejor estando en un aula todos juntos, charlando, discutiendo, vernos las caras, planteando hipótesis, tratando de buscar la mejor manera. Pero eso es lo que pretendemos. Tratar de lograr la práctica a través de este ejercicio de instalar la mecánica de análisis. Incluso los parciales son una simple referencia que tienen una nota que nos ha pasado a todos y en todos los órdenes de la vida. Yo también he tenido que rendir exámenes, no solo en la facultad, sino estoy dentro del Poder Judicial, he tenido que realizar varios concursos dentro del Poder Judicial, exámenes, y hay días que uno está mejor que otros, hay veces que la misma vida lo lleva por otro lado, o los perturba en un momento determinado. No siempre un examen refleja lo que uno sabe, lo que uno puede hacer. Entonces no se preocupen por eso, no se preocupen por eso. Lo más importante es trabajar en conjunto para lograr el objetivo. Y un poco la charla de hoy tenía que ver con eso. Por un lado, y por mi parte, marcarle lo que veíamos, lo que vi fundamentalmente, en la generalidad. Ojo, algunos exámenes estuvieron muy bien, hay mucha argumentación jurídica, se nota que ha habido mucho estudio, pero me encontré con algunas que veo que hay algunas dificultades, más que nada que derivan de la parte general y de algunos conceptos en particular, como caso de autoría, participación, concurso aparente de leyes, la comunicabilidad de las circunstancias de los partícipes del artículo 48. Esto me parece importante destacarlo porque todavía estamos a tiempo como para pedirles el esfuerzo a ustedes que le peguen un nuevo repaso a esos conceptos claves de la parte general, a la clasificación de delitos, cuándo un delito es de peligro, de resultado, cómo tiene que ver la consumación, si son permanentes, cuándo un delito es medio a fin respecto de otro, porque puede influir en la calificación como un concurso aparente o un concurso ideal de delitos y eso en la penalidad respectiva. Quería pedirles, por un lado, eso, y por otro lado, escucharlo a ustedes, como lo estoy haciendo, para saber qué otras dificultades advirtieron en el parcial o en el desarrollo de este cuatrimestre, ¿no? El que estamos transitando. Doctor, ¿puedo hacerle una pregunta? Sí, cómo no. ¿Qué criterio de la cátedra esto de no hacer una devolución a quienes por ahí aprueban el primer parcial o la virtualidad lo ha impedido? Digo, porque quienes por ahí tuvimos la posibilidad de aprobar el primer parcial y no con una nota tan alta, nos quedó como ahí esa duda de en qué puntos habría que mejorar y me parece que es importante incluso de cara al segundo parcial, ¿no? Sí, me hubiera gustado, pero lamentablemente no me daban los tiempos, porque en total creo que eran como 150 exámenes, ¿no es cierto? Y si me tomó el trabajo de responder uno por uno, lo corregí yo personalmente. Creo que todavía estoy haciendo devoluciones y se nos va el cuatrimestre. En algunos casos me hubiera gustado para marcar algunas cosas, explicar por qué. En otros, señalar con beneplácito el trabajo que hicieron, pero lamentablemente lo tuve que limitar a aquellos que tenían que ir a recuperatorio o quienes no podían continuar en este cuatrimestre.
lamentablemente no lo puedo hacer, porque son 2 comisiones, en una creo que hay 104 y en la otra 50 y pico, son como 160. Y si lo hago uno por uno, todavía lo estoy haciendo. Pero me hubiera gustado. Y en un momento alguno de los ayudantes me consultó porque sé que había inquietudes, alguien quería, y es lógico, quería que le hagan una devolución. Estuve bien en esto, no estuve tan bien en esto, o estuve fantástico en aquello otro. Pero si abría el juego y le decía a uno que sí, tenía que hacer con todos lo mismo. Yo le había escrito al doctor Ortiz Sí. para ver si era posible realizar un Zoom, aunque sea. Yo me fui a recuperatorio como para saber cómo se hubiese abocado de los casos en su momento, esa semana que me enteré que tenía que ir al recuperatorio, en ese plazo que tuvimos, aunque sea un Zoom, para hablar esto mismo que estábamos hablando ahora, cuando me enteré que di mal, que le hubiese servido también a los compañeros como para entender justamente estas cuestiones, que quizás le faltó lenguaje o lo que sea, en su caso Bueno, particular, porque cada uno más o menos sabe cómo fue su examen. Pero como teníamos habilitado todavía la revisión, haber hecho un encuentro, uno solo, en esa semana. Fui tratando de poner en líneas generales a aquellos que tuvieron que ir al recuperatorio cuáles eran los motivos por los cuales tampoco me permite mucho la página hacer una devolución tan extensa porque estaríamos en lo mismo. Sí, quizás para la próxima se pueda hacer un Zoom con aquellos que, si por ahí ese día no le va tan bien, decir, mire, usted falló en esto, hay que mejorar aquello otro. Eso podría implementarse. Igual Incluso, sí me sirvió porque el recuperatorio lo aprobé teniendo en cuenta también las correcciones que se me dieron en el parcial, quizás utilizar más lenguaje legal, y bueno, nada, lo implementé y aprobé. Sirvió a la corrección, bien. Pero hubiese estado bueno también ese encuentro de Zoom que podría haber sido realizado. Yo comparto con vos, pero porque en otras cátedras, en otras materias, hacen eso, hacen un Zoom en la revisión y el que aprobó, el desaprobó se puede meter y escuchar. Entonces por ahí haces una evaluación general y está bueno porque como los exámenes generalmente son iguales, entonces por ahí ahorrás mucho tiempo. Eso le puede servir, doctor, si le parece. O por ahí devoluciones personales. Sí, es muy extenso y comparto con usted que me imagino que además tiene otro trabajo, es un montón de tiempo y todos lo entendemos. Por eso le digo que por ahí un Zoom puede resolver los temas más simples, más prácticos. No, me resultaba imposible corregir 160 exámenes con una devolución a cada uno de ustedes. Me hubiera quedado corto. Me hubiera quedado corto también, no les hubiera servido de nada porque la misma velocidad y el tiempo emprendido en esto me hubiera llevado tanto que ustedes me hubieran dicho, bueno, pero no me quedó claro, hacemos un Zoom. Entonces, pero bueno, lo vamos a tener en cuenta para la próxima, si es necesario, al margen de una pequeña devolución, aquellos que ese día no hayan estado del todo bien, se puede hacer un Zoom, pueden participar aquellos que por ahí sí les fue bien, pero tienen alguna duda. Sí, eso lo podemos organizar, sin ningún tipo de problema. Doctor, sí. ¿Me escucha? Sí, perfectamente. Bueno, lo primero que le tengo que reconocer, corregir 160 pruebas usted solo, es realmente es mucho trabajo y es complicado. Por otro lado, está bueno que un solo docente haya corregido a todos porque se usó el mismo criterio para todos, el mismo criterio, porque a veces cuando corrigen uno u otro los criterios varían y las notas también. En cuanto a lo que estamos comentando, yo entiendo de que la parte, digamos, básica de la materia, o sea, penal 1, es fundamental. Pero esta materia es una materia aplicada. Entonces, uno a veces cree saber lo que no sabe. Entonces, la única manera para darse cuenta que no sabe es aplicarla. Y para aplicarla hace falta que nos den casos para que nosotros podamos trabajar en nuestras casas y ahí nos damos cuenta si realmente sabemos o no determinados temas. Entonces, muchas veces vamos a un examen engañados creyendo que sabemos algo cuando en realidad no lo sabemos. Entonces, lo que yo particularmente pido es que la cátedra nos dé los elementos para que nosotros en nuestro estudio podamos darnos cuenta
de si estamos preparados o no. Y eso sería darnos casos para resolver. Y ahí nosotros nos vamos a dar cuenta, porque vamos a tener más tiempo para contrastar los resultados y ver si llegamos a una barbaridad o no. Entonces, ese es el pedido puntual, que nos den casos y nosotros nos encargamos después de analizarlos. Y si hay alguna duda, consultar desde ya. Claro, Muchas además gracias. cuando Eso además no debería viene con comentar. casos, además cuando uno Sí, viene sí, con no sé casos, si... quizás agarra el... Perdón. No, un segundito, Roque. No sé si... Esto ya lo hablamos hace un ratito, no sé si usted entró más tarde. Estábamos hablando de eso, de que ha habido casos tratando de trabajar en, llamémosle, trabajos prácticos, ¿no? Y lo que acordamos fue hacerlo más variado, no limitarlo exclusivamente a un supuesto de delitos contra la propiedad, sino hacerlo más amplio. Pero era un poco lo que habíamos hablado hace un rato, si no me equivoco. Es decir, intensificar la tarea de, llamémosle, trabajos prácticos para ir tratando de lograr esta práctica propia del ejercicio. Pero simplemente no es para una corrección, es para charlarlos, para ir acostumbrándose, para manejar el lenguaje jurídico, para ver las distintas alternativas y las distintas opiniones. Fíjense que ustedes habrán visto, ven y se ve en la actualidad que a lo mejor una cuestión sometida al análisis de un tribunal tiene una resolución por parte de dos miembros del tribunal en un sentido y otro que resuelve en otro sentido diferente. Y luego ese mismo hecho es recurrido a instancias superiores donde otros tres jueces resuelven, dos en el sentido como el disidente y uno al revés. Fíjense qué opinable es todo esto, ¿no es cierto? Pero no pasa tanto por eso digo, por la resolución, para decir, bueno, esto debe aplicarse el artículo 164. No, hay que ver qué argumentos utilizamos. Esto es lo que me interesa a mí, por lo menos a la cátedra en general, desde ese punto de vista. Después podemos disentir acerca de la decisión aplicable, pero con fundamentos. Y esto se logra a través de esos prácticos. Lo que quedamos fue en hacerlos un poco más variados, no limitado exclusivamente a delitos contra la propiedad o contra el patrimonio, sino hacerlo más variado en distintos órdenes de lo que es el resto del ordenamiento jurídico penal. Así que sí, eso lo tengo muy presente, lo tenemos en cuenta y vamos a ver si en lo que queda, no sé hasta qué fecha tenemos clase, podemos ir haciéndolo paralelamente. Calculo que terminamos a mediados de diciembre, ¿no? Profesor, le hago una pregunta. 30 de noviembre rendimos, creo. Por eso le iba a decir exactamente lo mismo. Nosotros 30 de noviembre. 30 de noviembre fecha de examen. Parecía muy raro, pero Sí, bueno. yo con respecto al segundo parcial, con respecto al segundo parcial quisiera saber si es escrito o oral. ¿Vos sos Nicole? ¿Me estabas preguntando aquí? ¿Cómo? ¿Nicole? Pues Nicole no, me preguntaba lo mismo. No, oral no lo podemos hacer también porque es desgastante para todos. Me parece lo mejor esto. Aparte, les he dado la posibilidad, los que estuvieron en el recuperatorio también lo vieron en mayor medida. 3 casos de múltiple choice, no muy complicados, en donde en el recuperatorio, por lo menos, ahí tenían 3 puntos. Estaban muy cerca de lograr el objetivo, ¿no? Es decir, hemos facilitado todo esto teniendo en cuenta que el parcial o el recuperatorio lo rinden ustedes de su casa, con los libros, con el código, es decir, con todas las facilidades que da esto. De ahí que el objetivo sea otro, no buscar una respuesta, sino buscar una línea argumentativa. Creo que vamos a implementar la misma modalidad, que no es muy compleja, para mí es más cómodo y fácil de resolver. Yo los veo todos, retomando la conversación de Pascual, si yo los corrijo, los miro todos en persona, hay una unidad de criterio en todo esto, porque es la mía, puedo estar equivocado o no, a veces ustedes pueden considerar que soy injusto en un punto más, un punto menos, bueno, eso también es discutible, pero bueno, por lo menos hay una unidad de corrección, ¿eh? Y si hay algún responsable soy yo, ni más ni menos.
Y si a alguien tienen que insultar es a mí, no a ningún otro más de la cátedra. Así que me hago cargo de todo eso. Lo que me están diciendo me preocupa, porque el 30 de noviembre no tenemos tiempo de ver ni 2 artículos del Código Penal, por lo menos de lo que tengo que analizar yo. Lo que voy a hacer es tratar de postergar la fecha si a ustedes no les complica demasiado, buscar una fecha coordinar una fecha con el centro de estudiantes, porque creo incluso que tenemos un feriado en el medio, que cae un lunes, bueno, pero yo puedo cambiar el día, no hay problema. 23. Con algún otro. No escuché. Tranquilamente. Sí, voy a igual tratarlo. una complicación con las materias civiles, o sea, postergarla tampoco sería Claro, una claro. efectiva, pero Claro, bueno, claro. Hay, si Claro, es se una nos Hay que mezclaría con coordinar. las otras medida que materias, se tiene que hacer, profe. bueno. Hay que A fijarlos. mi Sí, parecer, yo por lo menos contrato y me rindo 9 en principio. yo Largarla una semana tampoco es la idea. Creí que iba a ser mínimo hasta mediados de diciembre la postergación. Sí, bueno, pero ¿y el recuperatorio cuándo sería? Claro, ese es el problema. El tema son los ¿cuándo se termina el recuperatorios. cuatrimestre? Eso es lo que yo no sé. ¿Cuándo se termina oficialmente, digamos? El 26 de diciembre. 26 de diciembre, o sea, hasta ahí hay tiempo. Veamos, ponemos antes de No, Navidad. hasta ahí hay tiempo de entrega de notas. Ah, bien, no sé, por eso pregunto. La entrega de notas creo que es mediados de diciembre, una cosa así. Porque tiene que estar las notas, la eventualidad del recuperatorio, con lo cual ahí también se pierde mínimo una semana que tiene que pasar entre el parcial y el recuperatorio. Pero déjenme que yo voy a ver qué se puede hacer sin complicarles la vida a ustedes. En el caso que no se pueda modificar la fecha, lo que vamos a tener que hacer es otro esquema, lo voy a organizar con la gente de la cátedra. En todo caso, si a ustedes no se les superpone tampoco, o eso, lo dejamos librado a cada uno, hacemos las clases, en vez de hacerlo 1:10, 1:15, podemos hacer 1:30 con una pausa de 10-15 minutos, o 2 horas como para dar 2 clases en una. Tampoco sirve acumular conocimiento. Vuelvo a repetir, no me interesa tanto el conocimiento exacto ni la repetición del articulado, sino los razonamientos por los cuales uno utiliza una motivación jurídica para llegar a una conclusión. Imagínense que el día de mañana modifican el Código Penal, cambian el Código Penal y dicen, bueno, va a haber otro Código Penal. ¿De qué me sirvió conocer todo esto? Bueno, creo que lo único que sirve es el razonamiento empleado con relación al texto de una norma. Y esto es lo que queremos instalar, la idea de cómo razonar jurídicamente una norma teniendo en cuenta los principios del derecho penal, por más que el día de mañana sea modificada, sea suprimida, suplantada. Entonces no interesa tanto analizar cada uno de los delitos, sino aquellos que son más importantes o que tienen algunos elementos como para ser motivo de análisis. No sé si me explico. Sí, por supuesto. Por ejemplo, bueno, esto déjenmelo que yo me voy a comunicar con la gente de la cátedra, con la facultad para ver si esas fechas son inamovibles o no, en la medida que, porque el centro de estudiantes creo que hace un trabajo de coordinación para que no se superpongan con otras materias. Sí. Si podemos modificarlas, mejor, si no perjudica a nadie. Y si no, bueno, nos atendremos al cronograma que está así previsto por la facultad. Desde ya le digo, materias que están toda esa semana, la única opción que le queda, digamos, no cambia mucho, porque antes no puede, porque hay otras materias que ya se superponen la semana del 5 y después ya llega el 18. Por eso le digo, tampoco nos hagamos tanto la cabeza. Sí, pero como se ha hablado de que se iba a extender el ciclo escolar lectivo en general, quizás baje alguna directiva de educación que permita extenderlo un poco más. La verdad que no sé, esta pandemia afectó a todos y todo, ¿no? Con lo cual, por lo menos déjeme intentarlo. Si no se puede, bueno, vamos a continuar con la fecha que teníamos establecida. Perfecto. Bueno, antes de decirle 2 cositas para ir adelantando de un par de artículos que tenía previsto, es un poco tarde. Más que nada quería interiorizarme si ustedes tenían alguna inquietud, habían visto alguna dificultad más allá de las que escuché con relación
a los trabajos prácticos, al Zoom posterior en el caso de recuperatorio, si les pareció bien la modalidad, si alguno tiene inconvenientes para, en llegado el caso del parcial, si quiere rendirlo por Zoom o de otra manera. En fin, escuchar un poco a ustedes qué les había parecido esta experiencia, ¿no? Hola, ¿se me escucha? Sí. A mí lo que me pareció, la modalidad del parcial está buena, lo que sí me pasó es que el tiempo no me dejó razonar, asumo mi culpa, cuando leí el examen nuevamente, no me gustó cómo lo desarrollé, pero bueno, con el tiempo limitado, creo que es algo que tengo que poner en práctica, lo sé, pero no, con ese tiempo ajustado, apenas llegaba a leer con conciencia la consigna. Ajá. Bien, lo vamos a tener en cuenta, pero en realidad ya hicimos una prueba con relación al multiple choice, eso llevaba promedio de 3 a 5 minutos responder las preguntas, con lo cual para los casos que, no me acuerdo si en algunos supuestos fueron 2 y en otros 3, quizá un poco más, nos pareció que un tiempo de, vamos a suponer, 50 minutos era más que suficiente como para hacer un análisis y poder desarrollarlo, ¿no? Pero si han tenido dificultades, podemos quizás agregar algunos minutos más para que esté la posibilidad de leerlo, releerlo y chequear la respuesta. Me pasó a mí y creo que a muchos compañeros, ni siquiera advertí esa frase. Luego, cuando lo volví a leer en la corrección, ahí me doy cuenta, por ejemplo, que la campera era de él. Hice una lectura muy rápida que no hice a conciencia por una cuestión de tiempo. Y bueno, sí asumo que no me gustó tampoco cómo lo redacté, pero digamos, no me permitía razonarlo a conciencia. Claro. Igual, doctor, es algo que ha sucedido con todas las materias. El tiempo ha sido un problema que lo hemos manifestado a lo largo y a lo ancho de todas las materias este año. Tal vez por una cuestión de dificultad, que se entiende que hay todo el material a mano, que igual de todas maneras, a veces tener todo el material a mano tampoco justifica no tener escaso tiempo, porque incluso los casos me parece que eran bastante largos, dentro de todavía que darle un análisis pausado, y de hecho las imputaciones que hacían el fiscal eran extensas, como también las de defensa. Entonces era como un análisis que llevaba unos minutos más, y por ahí obviamente hay una gran diferencia entre el tiempo estimado que pueden sacar los docentes al nuestro, ¿no? Es igual a modo de crítica constructiva, pero ha pasado a lo largo del año en todas las materias. Bien, no, pero eso lo podemos corregir, no tenemos un tiempo límite nosotros establecido, incluso se ve que el sistema permitió a alguien que no llegó a tiempo entregarlo igual, no es que se lo rebotó. Eso es algo que podemos manejar. También depende de lo extenso del caso, de la cantidad, porque en algunas comisiones no sé si hubo 2 o 3. Pero bueno, lo que decía Elina me hizo acordar otra cosa. Vamos a suponer que en un ejemplo X determinado, de la campera, un sujeto que tomaba, quería hacerse de una campera, parecía que era un delito de hurto o robo, y tomaba la propia, ¿no? Y ustedes me ponen, miren, en este supuesto no hay delito. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Ahora, ¿por qué? Ausencia de tipo objetivo, es un error de prohibición, es un delito imposible, falta de afectación al bien jurídico tutelado, No está el tipo ausencia de... No importa, lo pongo como ejemplo, no lo vamos a tratar acá. Pero si nos quedamos con la respuesta es no hay delito, y usted me dice, pero doctor, está bien. Sí, coincidimos, estamos todos de acuerdo. Ahora dígame por qué no hay delito. ¿Qué argumento jurídico establezco para decir eso no es delito? ¿Se entiende lo que...? Después podemos disentir o no, si fue una causal u otra. Pero ustedes me tendrían que poner, mire, no es delito porque acá es un delito imposible, es como matar a un muerto. No se puede robar la cosa de uno, es un delito imposible que está previsto de esta manera en el código, patatín.
Otros van a decir, mire, hay ausencia del tipo objetivo. Para que se pueda hablar de un hecho delictivo tiene que haber una coincidencia entre el tipo objetivo y el subjetivo, tienen que estar dados todos los elementos, en este caso faltaba el tipo objetivo. O sea, un razonamiento jurídico a la conclusión, ¿se entiende? Eso es lo que buscábamos. Me hizo acordar el tema que sacó Elina, pero esto era anecdótico. Volviendo al planteo, sí, lo podemos hacer, no tenemos problema en agregar unos minutos más, 30 segundos más, 15 segundos más. No, 10, 15 minutos más seguramente se van a poder trabajar con esto, como para que ustedes tengan tiempo de releer, chequear, ver la respuesta, volver a analizar el caso. Sí, en algunos casos me di cuenta que hubo una lectura rápida porque había confusiones que tenían que ver con esto, ¿no? Me di cuenta inmediatamente. Mire, le doy el ejemplo más rápido de todos. En una decía acoso y acoso y abuso. Y era una palabra y uno cuando lee rápido a veces pasa. Y yo me di cuenta cuando hice el examen, que lo leí de nuevo. Si yo no lo hubiera leído, lo hubiera mandado mal cuando claramente era una respuesta que sabía. Le doy un ejemplo a mí. Bueno, esto a mí me reconforta porque principalmente en derecho esto te va a servir para el día de mañana cuando tengas que leer alguna cláusula chiquitita, las que aparecen ahí abajo, te vas a tener que releerla 20 veces y cuidado, a ver si me pasa lo mismo que en penal. No decía abuso, decía acoso. Entonces esto va a servir para tener mucho cuidado, porque las palabras en derecho tienen un peso muy fuerte, muy fuerte. Y es verdad, a todos nos pasa. Hacemos una lectura rápida y por ahí podemos equivocarnos. No hay problema con el tiempo. ¿Alguien me quería decir algo? Sí, yo. Sí. Bueno, que hable Elina. No, habla. Lo mismo. Bueno, yo hice el recuperatorio y me di cuenta que el tiempo no aparecía como aparecía en el primer examen. Y eso es como tenía que estar viendo el celular, calculando cuánto tiempo tenía que ver, y entregué antes por el miedo. Ajá. La verdad es que no manejé esa parte tecnológica, yo no estaba presente en el momento, ¿no? Supuestamente estaba programado para que fuera así. Pero ya te digo, hubo casos en el primer parcial de algunos que entregaron fuera del horario previsto y el sistema los admitió igual. Incluso he visto repeticiones, gente que estaba en la comisión 1 y en la comisión 2, y rindieron las dos comisiones. Eso no se puede hacer, no se podría hacer, el sistema no lo debería admitir. Esto lo tengo que hablar con la gente que maneja el sistema informático en la facultad. Pero me voy a ocupar también, me voy a ocupar de eso, de que funcione correctamente. Elina, ¿estás ahí? ¿Elina quería decir algo? Sí, no, en realidad era agregar a lo anterior, no me excuso en el tiempo, de hecho yo no me quedé conforme con mi propia respuesta, cuando lo leí, no lo quise volver a leer, pero más que nada sí me di cuenta que, bueno, no razoné bien por el tiempo, los nervios, uno quiere hacerlo bien y bueno, no me excuso en eso, la redacción a mí me hubiese gustado que sea mejor. Bien, no, el tiempo lo vamos a tener en cuenta, sí, quédense tranquilos, lo podemos ampliar tranquilamente. Pero ustedes se preocupan más por el examen que por el desarrollo. A mí me preocupa más el desarrollo de la cátedra que el parcial. El parcial puede ser un día que uno tiene mejor, peor, puede equivocarse, puede tener una lectura rápida, puede estar con la cabeza en otra cosa. No se preocupen tanto por eso, es simplemente una nota estimativa. La idea que tenemos desde la cátedra es otra, instalar la necesidad de análisis. La necesidad de análisis, de coherencia, de utilización del lenguaje jurídico. Esto es lo que pretendemos nosotros y creo que les va a servir para otras ramas del ordenamiento también, ¿no? Con eso nos damos por satisfechos, más allá de una nota circunstancial, de un parcial. Eso es más que entendible, nos ha pasado a todos en todo momento de la vida. Así que no se preocupen demasiado por eso. Profe, yo tengo una pregunta hoy. Sí. Cualquiera, no hay apuro. Tenemos un ratito, no sé quién estaba hablando. Viviana, ¿puede ser? Que pregunte Viviana y después pregunto yo. Bueno. No sé si se me escucha. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Vi que en el grupo había ciertas dudas sobre
cuando iban a subir las notas, porque había chicos que rindieron el primer parcial, sabían que estaban aprobados, pero no tenían la nota en el SIU. Y muchos teníamos el Ya primer lo corregí, parcial, sí. el primer parcial, pero no teníamos el recuperatorio. Lo del primer parcial creo que ya está subido. Eso lo mandé a subir. Está O bien. porque Y alguien me después, consultó. sí, a mí me pasó eso que con el argumento me quedé corta en el primer parcial y lo reforcé en el recuperatorio. Estaría bueno que cuando se den los casos, quizás un profesor nos dé una idea de cómo tendría que ser. O sea, que después de él, si quiere corregir uno por uno, como hace Julio, que nos da una evolución a todos, él en uno de los casos lo desarrolló para que nosotros veamos cómo teníamos que ponerlo en el parcial. Si se podría hacer eso en los siguientes casos que se dé, para que nos demos una idea, porque capaz nosotros pensamos que estudiando las figuras y los sujetos y los elementos están bien y después nos dimos cuenta que nos faltó argumento. Y lo del argumento se pidió más en los casos que hicimos en los últimos. No sé, por ahí Bien, nosotros nos sí. enfocamos en estudiar todo este tiempo figuras y así más concreto y no tan con tanto argumento, y eso nos jugó en contra. Sí, entendido. Al momento de realizar estos trabajos prácticos, que un profesor de los lineamientos generales. Pero vuelvo a repetir, esto es simplemente para lograr practicidad, nada más. Tampoco se preocupen demasiado por eso. Pero sí se puede implementar, ¿cómo no? Y esta es la idea de que por esto yo quería escucharlos hoy para ver qué dificultades habían tenido, ¿no? O cómo se podía mejorar todo esto. Profesor, perdone, Sí. un aporte. Por todo lo que usted dice y por todo lo que nos estaba pasando, nos pasó en estos exámenes, que parece ser que tenemos un punto de unión, que es el déficit en el análisis, me parece que la falencia que tenemos y que a lo mejor otras promociones no la han tenido es lógica jurídica. Calculo que tenemos que aprender a hacer análisis y tal vez nos faltan las herramientas básicas que da la lógica, porque el análisis tiene una forma y esa forma no la conocemos. Hay gente que por ahí sí, y hay gente que tal vez intuitivamente lo puede desarrollar, pero nos falta una herramienta, me parece, no sé qué opina usted. Sí, no me preocuparía tanto yo, por eso tampoco pretendemos tanto, no lo llevemos a ese extremo, creo que todos vamos aprendiendo todos los días, siempre un poquito más. Quizás sería bueno, pero ya esto forma parte del sistema de la facultad, tener una materia que se relacione con esto, no sería mala idea, ¿no? Pero yo creo que de a poco se puede ir logrando aun cuando no tengamos digamos, un desarrollo absoluto, pleno, de todas las formas jurídicas que pueden asumir estos conceptos. Más que nada, la lógica o la coherencia vinculado al aspecto jurídico es lo que me va a llevar a tener una conclusión, al menos por ahora, aceptable, como para decir, estoy en camino. No se olviden que esto es solo una materia de todas las que ustedes tienen en la facultad. Y una vez que terminen la facultad, seguramente van a seguir estudiando en algún posgrado. Y una vez que terminen el posgrado, van a seguir estudiando y profundizando lo que han visto en algún estudio jurídico o en alguna actividad de carácter judicial o lo que fuere. Así que no me preocuparía tanto como para tener un nivel de excelencia en esta materia. No pido tanto, ni mucho menos. Ni mucho menos. Simplemente lo ponía como ejemplo de que a una conclusión hay que adosarle un razonamiento lógico jurídico. Nada más que eso. Nada más que eso. No nos vayamos al extremo de que acá estamos pidiendo la perfección en la lógica jurídica, ni mucho menos. Pero tampoco la conclusión aislada, desprovista de todo contenido o toda argumentación. Vuelvo al caso que planteaba Elina, ¿no? En el de la campera. Sí, no es delito. Bueno, terminó, esa es mi respuesta. Pero ¿por qué no es delito? Dígame por qué. ¿Qué razonamiento utilizó y qué herramienta jurídica utilizó usted para decir que no es delito? ¿Era un delito imposible? ¿No había afectación al bien jurídico tutelado? ¿No se daba el aspecto subjetivo?
el tipo objetivo no estaba completo. ¿Se entiende a lo que voy? No nos preocupemos tanto por la perfección en la lógica jurídica, sino un mínimo de fundamentación, porque esto se va a ir logrando con el tiempo, ustedes lo van a ver. Después en otras materias, después cuando tengan el título, después cuando ejercen la profesión, cuando estén en una actividad judicial, o cuando tengan que hacer algún estudio de posgrado o quieran hacerlo o no, o de especialización. Digamos que acá estamos en el nivel más bajo, mínimo, suficiente. Yo no pretendo tanto para ustedes. No, para nada. Ni tampoco sé si estoy capacitado como para brindarle el desarrollo de ese contenido en particular. Perdón, no sé a quién interrumpí. Sí, yo. En ese sentido yo coincido con Viviana, porque a nosotros se nos exige en materia, digamos, materia lógica, que subsumamos una premisa fáctica en una premisa normativa. Entonces, sí, en ese sentido sí sería necesario por lo menos saber la estructura del razonamiento judicial, ¿no? Sí, sería bueno. Yo lamentablemente no lo puedo hacer desde acá, porque eso implicaría otros contenidos, seguramente ser motivo de otra materia, ¿no? Eso ya depende un poco más de la facultad. Igual a lo que apuntaba a cada caso, la propia consigna te lo pedía. Eso es lo que yo, por eso me fui al recuperatorio y después en el recuperatorio traté más o menos de implementar. El propio caso te decía esas consignas que quizás en los casos prácticos que nosotros no hacíamos, más allá de que fueron todos de delito contra la propiedad, te exigían en el parcial y que antes no lo habíamos visto. Por ahí era más abocado a la resolución, pero no intervenían tanto los autores, los partícipes, el por qué esto, por qué aquello, que la propia consigna del caso te lo proponía a la hora de analizar. Ahí entró todo el tema del tiempo, que no alcanzaba, que sí alcanzaba, que me enfoco en esto, en aquello, porque era algo nuevo. Al menos una observación mía es esa, que estaría bueno también implementar en los casos prácticos para que justamente no pase esto, porque no es tanto lógica jurídica, porque la propia consigna te pedía estas cosas. Sí, las consignas las hice yo también. No, las hice yo las consignas. Sí, porque apuntaba a eso, los preparé yo también. Así que sí, lo conozco bien. Es verdad, en los prácticos también. Era claro lo que apuntaba, quizás a mí en la práctica me costó un poco abocarme a eso porque no me lo esperaba quizás de esa manera, pero no es un problema eso, fue bastante claro en realidad, quizás implementarlo para los casos prácticos que sí trabajamos como tareas en nuestras casas. Bien. Sí, todo esto que ustedes me están diciendo yo voy tomando nota y lo vamos a poner en marcha. Lástima que no tenemos muy poco tiempo. Tenemos 20 días. No, sí vamos a poder hacer dos con toda la furia. Sí. Bueno, yo me voy a ocupar de todo esto, pero volviendo al tema de lógica jurídica, como decían, es algo que a mí me excede, ¿no? Esto forma parte del sistema de la facultad. Me parece que hubiera estado bueno alguna materia en ese sentido, como también haber mantenido derecho romano en los primeros años de la facultad. El derecho romano, incluso desde el punto de vista penal, es fundamental. No sé si vamos a llegar a ver lo que tiene que ver con las falsedades documentales, y ahí va. Desde el segundo rey de Roma, de Numa Pompilio en adelante, la teoría de las falsedades íntimamente ligada a la fe pública, es trascendente al momento de interpretar el origen histórico de los delitos contra la fe pública, ¿no? En nuestro título 12 del Código Penal. Y mencionaba esto del derecho romano simplemente por una cuestión circunstancial. Y lo mismo, el derecho romano y el estudio del derecho romano hubiera facilitado al momento de llegar a analizar determinadas figuras del derecho penal bajo la óptica de su génesis, de su genealogía, ¿no? Doctor, pero bueno, eso ya un poco excede lo que es la materia nuestra, ¿no? Y no tenemos ni tiempo para terminar la nuestra, ni mucho menos como para ocuparnos de aquello otro. Pero tampoco exigimos tanto, no se preocupen por esto, simplemente es adosar una conclusión lógica jurídica a una solución, nada más, un razonamiento lógico a esa conclusión. Es decir, explicar por qué ustedes llegan a una conclusión determinada. Esto creo que les va a generar una práctica. Incluso había puesto en las consignas
una vez definida la solución, dígame cuáles son las notas características de ese delito. Que muchísimos lo obviaron. Es decir, una vez que está definido, digo, bueno, se va a aplicar el delito de robo. ¿Qué es el delito? Bueno, es un delito contra la propiedad, de que el autor puede ser cualquiera, está estructurado de esta manera, 2 líneas, nota distintiva. Un delito de resultado consiste en el apoderamiento a través de la fuerza. Y eso también lo vieron. Pero quizás tengan razón ustedes que el tiempo por ahí era un poco tirano para llegar a tanto. Y eso también lo vamos a tener en cuenta. Bueno, se nos ha ido la hora, pero me parece que es muy productivo. Lamentablemente no tenemos demasiado tiempo de acá a la finalización. Me voy a ocupar de todo lo que me plantearon ustedes. Vamos a ver qué podemos hacer, fundamentalmente con los trabajos prácticos, con la diversidad de los trabajos prácticos, con la posibilidad de lo que lo presente algún profesor, estableciendo bien las consignas y la modalidad de resolución. Es simplemente un trabajo práctico, tampoco se preocupen por ello. Y me parece que en el supuesto que no se pueda modificar la fecha, la idea sería que desde la cátedra, y si ustedes pueden, se dieran un poco más del tiempo que está asignado, dividirlo para no hacerlo tan cansador en 2 horas con un descanso de 15 minutos y de esa manera ir avanzando en los temas. Tampoco exagerar, porque el solo hecho de recibir información no nos asegura conocimiento, al contrario, a veces nos confunde. Que tienen clase 18:30, yo en mi caso, Claro. algunos que tienen. Claro, claro. Bueno, pero como queda grabado, en algún momento lo pueden llegar a ver. Sí, sí, no hay problema. Así que, Doctor, ¿le si puedo les hacer una parece consulta? bien, sí, cómo no. ¿Existe alguna posibilidad de que, dado el escaso tiempo que tenemos hasta el 30, adelanten el tema de subir el material al campus? Porque lo iban subiendo a medida que iban dando las clases, en cambio por ahí ahora en esta parte podrían subirlo quizá todo Sí. junto, o bueno, en la medida de las posibilidades de cada profesor. Así Sí, tenemos para ir sí, leyendo. claro. Sí, claro, claro. Excelente. Vamos a Bueno, otro. muchas gracias. ¿Sabe, Sí, porque ya no doctor? tenemos. Me parece importante eso porque, por ejemplo, en algunos documentos que subió Julio Ortiz, decía de su opinión, lo que usted pensaba de determinado delito, lo que decía por ahí su libro comentado, lo que sea. Yo que lo comparaba con el manual que tengo y me sirvió mucho para ver las diferencias y en el examen saber bien qué poner, por ahí para no pensar mal, o por ahí no equivocarme, o estar bastante cerca de la idea. No. Acá no hay, ni me tienen que seguir lo que digo yo, ni lo que dice otro autor. O sea, hay una absoluta y total libertad de pensamiento, de conclusiones. Ustedes pueden llegar a cualquier solución, aun cuando fuera diferente a la mía, a la de Juan Padre o a la de quien fuese. Yo no lo voy a tomar como que está equivocada. Al contrario, a mí lo que vuelvo a repetir, me interesa el razonamiento jurídico que llegan a ellos. No, podemos no estar de acuerdo, pero no tiene por qué seguir a uno o a otro en particular. Lo único que le damos es material para que le sirva de apoyo al razonamiento que pretendemos instalar, que sea un razonamiento autónomo por parte de ustedes. Que ustedes sean los propios generadores de un razonamiento y de una conclusión. Estemos de acuerdo o no estén de acuerdo con ningún otro autor, no interesa, quizás ustedes sean los que en el fondo tengan razón. Lo que queremos instalar es la idea de un razonamiento independiente, autónomo, de que ustedes puedan elaborar una conclusión y un razonamiento por ustedes mismos. Independientemente de lo que digamos los demás pueden servir de parámetros, de ayuda, de apoyo, pero queremos que ustedes sean los que tengan su propia conclusión y su propio razonamiento. Así que tampoco demasiada importancia a lo que dice la doctrina, pero sí, quédense tranquilos que vamos a subir a partir de ahora todo el material posible, o vamos a remitirlos o subir enlaces de donde puedan acceder fácilmente a ellos. ¿Les parece bien? Sí, sí, genial. Bueno, entonces, por hoy cortamos, me voy con estas ideas, me voy a poner en práctica todo lo que se pueda. La clase próxima que nos veamos, que no sé cuándo va a ser, lo vamos a ir avisando, porque tampoco quiero apropiarme totalmente de la cátedra y otros profesores que tienen que dar otros temas, pero cuando les toque conmigo, quizás vamos a tener un tiempo más prolongado, los que puedan, y si no va a quedar la clase grabada. Tampoco para saturarlos, porque si no
no tiene sentido, al final se logra una confusión mayúscula superior al objetivo que se quiere establecer. Y me voy a ocupar de algunos delitos que quizás en algunos casos no sean muy importantes, pero son muy ricos en su análisis, que le va a servir a ustedes para darse cuenta qué elementos contiene cada uno de esos tipos penales, otros que son quizás de aplicación práctica más cotidiana, como el 189 bis, que tiene que ver con la fabricación de explosivos, la tenencia de armas, todo lo relacionado con armas. Seguramente algunos delitos contra la salud pública, la propagación de enfermedades, casualmente en este periodo, ¿no? Y la violación de cuarentena y la ley de drogas, la tenencia y el comercio de sustancias de estupefacientes, que también quizás tengan una mayor aplicación práctica. Eso me gustaría abordarlo sí o sí. Pero lo hacemos conmigo a partir de la próxima clase, si les parece bien, y si no hay nada más que charlar, discutir, opinar. Igual cualquier cosa tenemos los mails abiertos, la página también, pueden dirigirse ahí. Sí. Delitos económicos. Alguien decía algo. Le interrumpo. ¿Delitos económicos va a entrar la parte de delitos económicos del 300 en adelante? Para ir... teóricamente tiene que entrar todo. Ese es un tema también muy interesante, muy importante. Si puedo, en alguna clase lo vemos, aunque sea 2 líneas. Me parece importante destacar algunas particularidades que tienen esos delitos, que son trascendentes, y creo que son los delitos del futuro, ¿no? Del aspecto económico, no solo a nivel nacional, sino internacional. La conjunción de mercados internos con mercados externos, las posibilidades comisivas que tiene contemplado nuestro Código Penal, como también algunas convenciones internacionales, ya sea por lavado de dinero, por financiación del terrorismo, por abuso de información privilegiada, por intermediación financiera ilegal, etcétera, etcétera. Haremos lo posible por llegar a eso. ¿Alguien más me quería decir algo? Le quería consultar que sí. usted dio una charla sobre el análisis del artículo 205 para la facultad. Sí. Presente, y yo quería saber si esa clase se subió en algún lado para... ¿O la podríamos subir? ¿Quién la dio? ¿Cómo? ¿Quién la dio? No escuché bien. ¿Usted? Ah, ¿yo? Sí. Sí, no, fue en realidad de propagación de enfermedades, lo conjugué con la violación de cuarentena. No sé si quedó grabado, pero me fijo. Pero igual es demasiado, es decir, nos conformamos con menos, tampoco para perder tanto tiempo. O eso estaba muy vinculado a los antecedentes históricos, a cómo venía la disposición, por qué se incorporó una disposición como esa a nuestro Código Penal, cómo se conjuga con los delitos anteriores. Es un poquito más complicado. Me parece que con mucho menos se puede entender fácilmente la disposición. Ah, bien. Pero bueno, igual si está yo pregunto, no sé si quedó grabado, pero pregunto, cualquier cosa la subo a la página. Gracias. Bueno, entonces nos vemos la próxima semana. Mañana va a estar la doctora Romina López. Y bueno, vamos a ir tratando de organizar las clases de acuerdo a las posibilidades de cada uno de los profesores, en el sentido y en el entendimiento que le hemos dado. Ya me ocupo de todo lo que ustedes, tomo nota de todo lo que ustedes me dijeron y vemos si lo podemos implementar y poner en práctica cuanto antes. Profesor, Sí. ¿se sabe qué tema va a dar mañana Romina? Para seguir viendo. No, la verdad no. Okay. Bueno. No lo tengo. Pero vamos subiendo todo el material, todo el contenido para que ustedes lo tengan de acá a la finalización, que es muy pronto. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Chau, chau. Gracias por su tiempo. Hasta luego, hasta luego.